Bueno, buenas tardes y gracias por asistir a esta rueda de prensa de Ciutadans del día 15 de mayo. El ministro Montoro pidió que los planes de ajuste de las comunidades autónomas fueran completos, fiables, creíbles y realistas. Bueno, pues hoy el presidente Artur Mas, a dúo con el conseller Mas-Colell, nos ha ofrecido esta tercera entrega de su plan de recortes, eufemísticamente ajustes, en el cual pues nos explicaban, o deberían habernos explicado en qué consistían estas medidas para adaptar el déficit público de la Generalitat de Cataluña al objetivo del 1,5%, conforme está establecido en el Plan de Ajuste Global de las Administraciones Públicas Españolas y como como se obligó a sí mismo Convergencia tras la firma de las medidas para el cumplimiento del déficit público. Bueno, pues ni completas, ni fiables, ni creíbles, ni realistas, sino todo lo contrario, porque el conseller Mas-Colell, poco locuaz hoy, y el presidente Artur Mas solo nos han explicado generalidades sin entrar a concretar estas medidas. En primer lugar, dicen que van a aplicar los recortes en salud y en educación propuestos por el Gobierno de España. Oh, paradoja, ¿no iban a llevarlos a Constitucional? Pues espero que el Constitucional no les dé la razón, porque entonces tendremos un problema. Lo tendrán las arcas públicas de la Generalitat. Segundo, las tasas en educación, más privatizaciones, fin de subvenciones y más recortes a funcionarios. Entonces, cuando uno mira y coteja y compara estas medidas con los titulares que ha querido nuevamente marcar el presidente Artur Mas respecto a las prioridades de este nuevo plan, quiero subrayarlas. Uno, la equidad. Debe ser muy equitativo aumentar las tasas en formación de la formación profesional. Eso es equidad, sí señor. Debe ser equidad consolidar los descuentos a los funcionarios públicos. Eso es equidad, sí señor. Debe ser algo muy equitativo aplicar los recortes en salud y en educación. Eso lo llamo yo equidad. Segundo, recuperación económica. Y busco entre las propuestas vagas formuladas por el presidente y no encuentro ninguna. Si alguien la encuentra, por favor, que me la comente. Y la comente al conjunto de ciudadanos catalanes, más que nada para su tranquilidad. La tercera, la defensa del autogobierno. Bueno, el autogobierno se defiende ejerciéndolo. Y el ejercicio del autogobierno es el ejercicio de responsabilidad a la hora de adoptar medidas. Estas medidas adoptadas garantizan la reducción de los 1.500 millones de euros para el cumplimiento del déficit del 1,5%, obviamente no. Entre otras cosas porque no ha sabido o no ha querido explicar exactamente cuáles son los importes derivados de la aplicación de cada una de estas medidas. Hombre, presentar un plan de recortes sin en paralelo anunciar el importe del recorte de estas medidas, pues sería paradójico, pero no es paradójico, es que no tienen ni idea. No lo saben. Y es lo que a Ciudadanos nos preocupa, porque quiero volver a recordar las palabras del señor Montoro. Los planes de ajuste tienen que ser completos, fiables, creíbles y realistas. De no ser así, las comunidades autónomas podrán ser intervenidas. Gracias al apoyo de Convergencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, quiero recordar. Por lo tanto, si tenemos una serie de medidas que no conocemos cuál es el impacto económico y, por lo tanto, solo podemos cruzar los dedos a la hora de pensar que su aplicación significará un recorte de 1.500 millones de euros que dará viabilidad a las cuentas públicas catalanas y, por lo tanto, evitarán su intervención, pues tenemos un segundo problema y no pequeño. Como siempre, el presidente Artur Mas ha convocado esta rueda de prensa extraordinaria no para explicar las medidas, sino para crear titulares. Y con el titular, la culpa es de los demás. El presidente Artur Mas ha hecho una relación de los porqués de esta situación y los porqués de la situación de las cuentas públicas de la Generalitat, que podemos resumir en tres ideas. Una, el contexto económico europeo de crisis y de recesión en algunos países. El segundo, las dificultades de acceso al crédito en los mercados. Está bien que lo confirme, porque la deuda catalana está a nivel de bono basura si no lo ha alcanzado ya. Y el tercero, la deuda del Gobierno central. Es decir, la culpa es de los otros. Ni una sola autocrítica a su gestión de gobierno. Ni una sola autocrítica a la responsabilidad de su gobierno a la hora de no ser capaz de atajar el gasto y el despilfarro de las
cuentas públicas de la Generalitat. Y sobre todo para no justificar por qué se han adoptado algunas medidas. ¿Cuáles son aquellas medidas no adoptadas por su gobierno que iban en contra de esos criterios de, quiero recordar nuevamente, completo, fiable, creíble y realista para ajustar el presupuesto? Pues aprobar como una de las primeras medidas de legislatura el recorte de ingresos con la exención del último tramo del impuesto de sucesiones para las grandes fortunas. Un impuesto que a día de hoy sigue sin incorporar a las medidas. ¿Este gobierno exactamente a qué espera? ¿A qué está esperando Artur Mas para renunciar a lo que él llama un compromiso electoral? ¿Exactamente en qué parte del programa electoral de Convergencia venían los recortes en salud, educación y servicios sociales? ¿En qué parte del programa de Convergencia venían los recortes en salarios de los funcionarios públicos? ¿En qué parte del programa de Convergencia, que desde Ciudadanos hemos sabido ver, venía a aplicar las medidas de recorte en el estado de bienestar más duras vividas en democracia? ¿En qué parte de su programa venía esto? Porque sí que sabemos en qué parte de su programa tenía como una de sus prioridades eliminar un impuesto que pagaban 1.000 familias en Cataluña y que significaba unos ingresos aproximadamente de 400 millones de euros. Yo creo que decir que se estudiará que en el 2013 implementar nuevamente este impuesto es de un ejercicio de irresponsabilidad atroz. Porque la coyuntura que vive nuestra comunidad y el conjunto de España es catastrófica. El presidente Artur Mas y su conseller Mas Colell sería bueno que abandonaran Matrix. Sería bueno que renunciasen a vivir en Matrix. Y sería bueno que empezasen a gobernar de una vez para el conjunto de ciudadanos de Cataluña. Que dejen de pensar solo en unos pocos y piensen en todos los ciudadanos de Cataluña. Porque otras de las medidas que propone este gobierno van en la misma línea de absoluta irresponsabilidad, cuando no connivencia o complicidad, con unas políticas que van a llevar a nuestra sociedad a la auténtica catástrofe. Por ejemplo, la venta del patrimonio público de las empresas públicas rentables. Ya sabemos que hay una parte en Convergencia que está presa o prisionera del síndrome de la tercera generación burguesa. Es aquella que dilapidaba el patrimonio familiar. Pues como buenos dilapidadores del patrimonio familiar, van a poner en venta el patrimonio de la Generalitat en el peor momento de salida a la venta del patrimonio inmobiliario, en un ejercicio, no sé si de responsabilidad, pero sí de absoluta ignorancia. Pero claro, no se les puede acusar de ignorantes. Saben perfectamente. Lo que yo no sé si el señor Roca, cuando se le encarga la enajenación de este patrimonio público, es consciente de lo que significa por plusvalías que va a perder la Administración. Pero no solo eso. Es que ya han ido más allá. La insinuación y ya propuesta de privatización de Tabasa Cadí. Algo que genera beneficios anualmente a la Generalitat, que se invierte en obra pública. También en otras cosas, ¿eh? Eso es otra. Esa es la parte del peaje en la sombra de Convergencia. Pero que es rentable y que se invierte en infraestructuras. ¿Y a quién la va a vender? Podemos hacer una especie de sonido redoble de tambores. Pues a Abertis. A Abertis. ¿A quién si no? Una Abertis que, por cierto, ya anunció que de no ponerse medidas para evitar el no vull pagar, se plantearían la compra de esta empresa pública, en un acto muy propio de Coppola. En resumen, este gobierno, una vez más, ha decidido recortar y no reformar. ¿Hay alternativa a esta situación? Claro que hay alternativa. ¿Hay otra forma de ajustar desde la reforma? Claro que la hay. ¿Y por qué este gobierno renuncia a reformar y sigue recortando? Porque la reforma significa un torpedo en la línea de flotación de la partitocracia y de la red clientelar de los partidos políticos sobre las instituciones públicas. Y me explico. Hay un informe. Bueno, Ciudadanos lleva pidiendo desde el inicio de esta crisis, desde antes también, pero especialmente desde el inicio de la crisis, la necesidad de reformar la administración en nuestra comunidad, de eliminar estructuras administrativas ineficientes
eliminar duplicidades administrativas y racionalizar la función pública y racionalizar las administraciones públicas. Hemos propuesto, y lo hacemos por enésima vez, la fusión de ayuntamientos en Cataluña. Hemos propuesto, y lo volvemos a hacer por enésima vez, yo espero que alguien en los matins de TV3 no diga que nadie lo propone en el Parlamento, porque lo hemos propuesto muchas veces y lo volvemos a proponer una vez más. Hay que suprimir administraciones públicas. No se pueden estar cerrando CAPs, dejando de construir escuelas y manteniendo más de 900 ayuntamientos en nuestra comunidad y más de 9.000 en toda España. Es un absoluto escándalo que los ciudadanos no pueden ni deben soportar ni un día más. Entonces, ¿por qué este gobierno no reforma y sí recorta? Pues que no quiere perder una parte importante de sus ingresos y de su colocación de cargos. Miren, les voy a poner algunos ejemplos europeos para que ustedes nos salgamos ya del estigma de quien propone las medidas a la hora de que se evalúen y de que se exijan a un gobierno, ¿verdad? En Grecia se pasaron de 1.034 ayuntamientos a 325. En Islandia, de 7.000 a 76. Modelo islandés, este que a veces tanto uno habla, ¿verdad? Pero es que en Portugal, de 4.200 a 1.500. No está mal, ¿eh? Pero es que en Alemania se redujeron casi en un 50%. Pero es que en Italia se han eliminado 36 provincias. Y aquí no. En España no. En Catalunya no. És el model català d'ajuntaments. Quin és aquest model català d'ajuntaments? ¿Quién es? ¿Y a quién beneficia? ¿Podemos reformar? Estamos hablando de si en el conjunto de España suprimir los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes o de menos de 5.000 podría significar un ahorro de 18.000 euros. Hagan ustedes la proporción respecto al 20%, 15-20% de ese importe. ¿Verdad que son muchos recursos? Pero claro, es que entonces a lo mejor no podíamos echar la culpa a Madrid por las transferencias que tenían que haber llegado el año pasado y que desde Ciudadanos hemos reclamado al Gobierno de España. Ni tampoco podríamos fiar el futuro de Cataluña al santo grial del pacto fiscal. No podíamos seguir planteando espejismos ilusorios al conjunto de la sociedad. Una especie de tierra prometida al cual no vamos a llegar y que Convergencia sabe. ¿Por qué sigue recortando y no reformando? Porque reformar significaría cortar una buena parte de su red clientelar en el territorio y de la influencia que tiene Convergencia y los grandes partidos en el territorio de Cataluña. Para nada, es una cuestión de eficiencia. Por lo tanto, desde Ciudadanos volveremos a exigir un plan de reformas en Cataluña. Un plan de reformas que reduzcan las administraciones y hagan que cada euro de nuestra comunidad se destine a servicios públicos y no a mantenimiento de estructuras administrativas y políticas que solo benefician a los partidos. Vamos a volver a reclamar la reintroducción del último tramo del impuesto de sucesiones para las grandes fortunas. Vamos a exigir la supresión de empresas públicas, no solo una eliminación de su inversión, sino la supresión de empresas públicas que este Gobierno no ha cometido. Y vamos a proponer, como novedad, y al hilo de la reunión que tuvimos ayer en el grupo de peajes, por cierto, quiero de aquí hacer una pequeña digresión, una auténtica tomadura de pelo y una coartada que quiere legitimar la postura de este Gobierno y que los ciudadanos nos vamos a negar en redondo, y ahora explicaré por qué. Es decir, nada de lo que se aprueba en esa Junta se vota, por lo tanto, nada se aprueba. El Gobierno informa de sus medidas y los demás hablamos, pero no votamos. Creo que quede claro, ¿verdad? Pues vamos a proponer una tasa a las concesionarias de autopistas, una tasa finalista, para que una parte sustancial de sus beneficios sean recaudados por la Administración pública. Y les explicaré. Ayer se nos comunicó que el año pasado las concesionarias de autopistas habían tenido unos beneficios netos en Cataluña de 600 millones de euros. 600 millones de euros de beneficios netos de las concesionarias de autopistas de Cataluña. Y entonces, mientras una administración aprueba tasas a los medicamentos, a la educación, a la justicia, al agua, tasas que se cargan sobre la mochila de las clases medias de nuestra comunidad
y de los más desfavorecidos, sigue sin gravar a los impuestos de aquellas grandes empresas que se benefician de un régimen monopolista de gestión de recursos públicos. Yo creo que ya es el momento de que de una forma proporcional se grave y que la crisis y la respuesta y los ingresos públicos salgan proporcionalmente en función de las posibilidades de cada uno, pero también de estas empresas. Ya es hora de que alguien rompa aquel pacto de silencio donde en Cataluña hay intocables. Ya no hay intocables. Este gobierno, dice Artur Mas, que no va a traspasar las líneas rojas. Este gobierno ya traspasó las líneas rojas. Ya está mucho más allá de las líneas rojas. Pero hay unas líneas rojas que no traspasa, que son sus intereses cruzados con determinadas empresas en Cataluña. Relaciones simbióticas y osmóticas que están perjudicando al interés y al futuro del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Dice el gobierno de Artur Mas que han hecho todo lo que podían, y es falso, es mentira. Han hecho todo lo que han podido para seguir gravando las clases medias y los más desfavorecidos en nuestra comunidad, mientras han permanecido débiles con los fuertes, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Lo que pasa es que esa debilidad frente a la fortaleza es una debilidad de intereses cruzados. Que benefician a un partido y a un proyecto político. Por lo tanto, es el momento de reformar y no de recortar. Estamos cansados desde Ciutadans de esta muerte homeopática que nos anuncia el gobierno de Artur Mas por fascículos. Estamos cansados de que los recortes y la presión se centre siempre en los mismos. Y estamos muy cansados de que los ciudadanos tengan que soportar la incapacidad de gestión del autogobierno de un gobierno y de un partido que, lejos de asumir su responsabilidad, sigue, como siempre, desviando y achacando la responsabilidad a los otros, mientras no asume su propia responsabilidad. Y fiando el futuro de su partido, de su gobierno y del conjunto de Cataluña a un imposible, que es un pacto fiscal. Imposible. Renunciando al pacto con el conjunto de fuerzas políticas que tiene a su disposición. En relación al pacto fiscal, el presidente Artur Mas ha dicho que iba a convocar una cumbre por el pacto fiscal con el conjunto de fuerzas políticas antes de que acabe el mes. Bueno, primero lo que tiene que hacer es acabar la ronda de contactos con los partidos. Sería bueno que nos informase cuando le toca el turno a Ciutadans. Más que nada para tener claro si quiere hablar con nosotros o solo quiere hablar con aquellos que le hacen la ola. Yo supongo que tiene algún interés en saber opiniones disonantes, que no discordantes, porque todos queremos lo mismo, una mejor financiación. Pero lo que no queremos, es llevar una vez más a Cataluña a un debate inútil que solo puede generar qué frustración. Pues también nos vamos a negar a que ese pacto, o esa cumbre por la financiación, se produzca antes de que un pacto por la salida de la crisis en Cataluña, pero no la reunión del CAREC. Un pacto del conjunto de fuerzas políticas donde se explican con claridad cuál es la situación económica de Cataluña y qué medidas podemos adoptar de una forma conjunta para salir de la misma. Eso es lo que exige Ciutadans, un pacto en Cataluña para salir de la crisis, con claridad en las cuentas, con concreción en los recortes, con reformas de calado, para transmitir al conjunto de la ciudadanía la impresión de que el conjunto de fuerzas políticas tiene como único objetivo salir de la crisis y no aprovechar las aguas revueltas de la misma para alcanzar objetivos políticos legítimos, pero que en esta situación se demuestran absolutamente intolerables. Yo simplemente le digo que aterricen en la realidad, que no busquen excusas, que queremos trabajar juntos, pero que no queremos que ninguna negociación sea un plebiscito para apoyar sus medidas.